Bueno, quisiera darle presentación a nuestra próxima ponente. De verdad es un orgullo poder estar al frente de este magno evento y poder saludarles a todos nuestros participantes. Yo soy Francesca desde la ciudad de Guatemala para los que se recién conectaron y quiero presentarles a la psicóloga María del Carmen Peché Domínguez. Su ponencia Manejo de ansiedad y depresión en la sociedad, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara con especialidad en psicología clínica institucional por la Universidad Autónoma de México y el Instituto Mexicano de Psiquiatría, especialidad en terapia de familia por el Instituto Sencali de la Ciudad de México, diplomado en teología, Seminario Bautista de México. Se ha desempeñado en docencia de la licenciatura en psicología en diversas universidades del estado, con área clínica en hospitales y consultorio particular. Actualmente es la responsable del servicio de psicología del Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa, en donde se ha dedicado a la atención psicológica del personal y a la investigación clínica. María del Carmen Peché, bienvenida, licenciada, muy buenas tardes. ¿No tiene audio aún? ¿Puede habilitar su micrófono, licenciada? No le escuchamos. Este, Ok, ok, ahora mismo. Eh, Deme un segundito. Sí, ahora mismo le resuelvo. Un segundo. Necesito que el administrador me haga favor de ponerla como co-host para que ella pueda habilitar micrófono. Un segundito. ya está. Ya estamos. Licenciada, ¿puede habilitar su micrófono? Adelante. ¿Se lo puedes quitar tú, A Francesca? ver, a ver, parece que ya. Sí, ya. Ahora sí, ya. Bueno, Bienvenida, muy buenas tardes. muchas gracias, Francesca. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que interesante. Qué bonita está haciendo esta tarde. Y yo quiero, antes de empezar, pues felicitar a todos los trabajadores sociales. De verdad, hacen una labor maravillosa en los hospitales, en cualquier lugar donde ellos ejerzan su profesión. Es maravilloso el trabajo que ellos hacen. Pues esta tarde yo quiero platicar un poquito acerca de esta situación del manejo de la ansiedad y depresión, ¿no? De cómo estamos gestionando nosotros nuestras emociones a propósito de esta situación, pues que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues el interés principal de esta plática, aparte pues de hacer unos comentarios personales, pues es también una invitación a que podamos cada uno de nosotros pues hacer ese análisis personal, ¿no? Cómo estamos viviendo, cómo estamos afrontando estas situaciones, sobre todo pues para quienes trabajamos pues con otras personas, ¿no? Que tenemos que mantener un estado de ánimo, una postura pues alentadora hacia los demás, ¿no? Y eso pues nos lleva también a caer un poquito más en situaciones de agotamiento emocional. Pero bueno, pues entonces para iniciar, quise anotar ahí, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las definiciones de ansiedad y depresión. La ansiedad, pues sabemos que es la más común y universal de las emociones, como refiere el texto. Es un sinónimo de congoja, de preocupación, de desasosiego ante acontecimientos futuros o situaciones de incertidumbre. Y la depresión, pues la entendemos como es trastorno mental frecuente también, que se caracteriza por la presencia persistente de tristeza y una pérdida de interés en actividades que las personas pues normalmente disfrutan. Esto acompañado de la incapacidad para llevar a cabo actividades diarias y bueno, ya se considera como tal durante 14 días o más. Pero estas dos entidades que acabamos de mencionar
se manifiestan como respuestas emocionales del estrés al que la sociedad se encuentra ahorita sometida por esta situación de la pandemia. Continuamos con la siguiente, por favor. Bueno, pues acerca del estrés, es importante también que mencionemos que el estrés pues no necesariamente es algo malo, ¿no? El estrés que podemos considerar como esa tensión que el organismo pues valora como positiva porque es la que hace que cada mañana nos levantemos, que tengamos el entusiasmo para salir a trabajar, que tengamos la postura para tomar decisiones, iniciar un día con una actitud buena, ¿no? Pues se necesita cierta carga de este estrés, pero ya lo consideramos como un distrés, como algo negativo cuando ya empieza a producir emociones no sanas, ¿no? Sobre todo porque si se prolonga puede causar problemas psíquicos, enfermedad mental, esto por agotamiento. Muchas veces el estrés es crónico y deja de ser perceptible para quien lo padece, ¿no? Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un estrés agudo, a una situación que de momento no cambia el estado de ánimo y lo identificamos y decimos es que me alteré o me sentí así por tal o cual situación, pues podemos de alguna forma abordarlo más directamente que cuando ya es algo que es crónico, que se ha convertido en la forma cotidiana de enfrentar la vida, en la manera común, ¿no? en que apreciamos nuestro entorno. Aunque por supuesto aquí tenemos que señalar que estas capacidades que tenemos para afrontar esta situación pues varían en las personas y como les comentaba hace un momentito, pues el interés de esta plática también es que podamos hacer ese análisis personal, que podamos en este momento que hemos estado viviendo y que hemos sostenido ya el tiempo que lleva la pandemia, podamos preguntarnos, bueno, realmente, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? ¿Cómo nos hemos enfrentado a toda esta situación? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como decíamos, esta situación pues ha mostrado que tan pronto se empezó pues a detectar los casos, tan pronto se empezó a difundir toda la información, que pues ahora por las redes sociales y por todos estos medios que tenemos se hace fácilmente, empezó a ocasionar pues reacciones obviamente en la población, ¿no? Estas reacciones variaron de acuerdo a los estudios que se han venido realizando, primero que nada en cuanto a los grupos de edad, ¿no? Los jóvenes lo vivieron de una manera diferente a la de los adultos y los adultos mayores, por ejemplo. Los jóvenes pues obviamente vivieron esta situación del cierre de sus escuelas, de que tuvieron que permanecer en casa, limitar sus salidas, las visitas con los amigos. Llegaron incluso algunos a comentar que había esa pérdida de noción del tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué estamos de mañana, de tarde, qué día es hoy? Y se dificultó un poquito en ellos el poner las cosas en perspectiva, ¿no? En decir, bueno, ahora qué sigue, qué voy a hacer, de qué manera afronto toda esta situación. En los adultos, pues obviamente, no solamente la situación de apoyar también en casa a la población más joven o a nuestros familiares más jóvenes, sino también el convivir con esta exposición constante en nuestros trabajos, con las irritabilidades, las somatizaciones, nuestra angustia, la incapacidad a veces para conciliar el sueño, ¿no? Y despertar con ganas de continuar en nuestras labores. En cuanto al género, pues los estudios también revelaron que las mujeres, a pesar de que los contagios parece que son mayores en el grupo poblacional de hombres, pues las mujeres manifestábamos más abiertamente estos temores, sobre todo a los contagios, ¿no? Estaban más preocupadas, temerosas, incluso pues la tristeza se manifestaba más. Obviamente esto pues fue resultado de las investigaciones, de las encuestas y a momentos pues también nos preguntábamos qué tan francos habían sido algunos hombres al contestar todo esto, ¿no? El nivel socioeconómico pues por supuesto que también fue un factor importante en estas diferencias en cuanto a las reacciones y las experiencias de vida previas. Nosotros sabemos que cuando ya ha habido un historial en la vida de una persona de trastornos afectivos,
de dificultades, ¿no? En el afrontamiento de las situaciones de vida, pues estas experiencias previas llegaron a agravar muchísimo más la situación, a ver el panorama pues más triste y más gris de lo que ya era, ¿no? Pero bueno, continuamos. Yo quiero también aquí en la siguiente diapositiva pues hablarles un poquito acerca de los recursos que las instituciones de salud pues tuvieron asequibles en esta situación. Las instituciones, perdón, de salud empezaron a capacitar al personal, obviamente, pues sobre todas las medidas que se tenían que tomar, sobre el trato incluso hacia las personas, hacia la población que acudía a los hospitales. En muchos se aperturaron líneas de atención psicológica debido a que se cerraron la consulta externa en los hospitales y pues teníamos la preocupación, obviamente, de la gente que estaba viviendo todo esto y que no tenía la posibilidad de acudir a su psicólogo, ¿no? Como estaba acostumbrado, sobre todo en las instituciones, y se aperturan estas líneas de atención en muchos hospitales. En nuestra localidad, pues aquí en Tuxtla Gutiérrez, se abrió también un centro de atención psicológica post-COVID donde se atendía tanto a las personas que habían pasado esta enfermedad como a sus familiares. Y todo esto pues tenía como fin, ¿no? El tratar de evitar los problemas sociales como la falta de adherencia también a las medidas de prevención. Vamos a dar un par de segundos. Creo que la licenciada María del Carmen tuvo un problemita técnico, pero por favor, un poquito de paciencia. Vamos a dar unos segunditos en lo que ella retoma. Vamos a esperar un momento, por favor. Muchas gracias por su comprensión. Parece que ya recuperamos la señal. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí, licenciada, adelante, continúe. No sé qué sucedió por ahí. Bueno, estaba comentando que allá en el hospital existe un servicio de psicología laboral, o sea, donde se atiende al personal, porque muchas personas también que laboramos allá en el hospital, pues empezamos a resentir todo esto, ¿no? Entonces, las líneas de atención psicológica también brindaban la atención presencial, o los psicólogos más bien que estaban ahí al personal. Y bueno, continuamos, por favor. Ok, bueno, algunas de las emociones generadas por esta situación, pues en primer lugar estaba la incertidumbre, y la incertidumbre no solamente de quienes no tenemos nada que ver o no tienen nada que ver con el ser médicos, enfermeros, ni nada de esto, sino en los mismos doctores, en las enfermeras, puesto que pues, se desconocía totalmente esta situación, los esquemas de atención. El temor, por supuesto, a la salud y la de otros, la angustia, irritabilidad, perdón, tristeza, desmotivación, como decíamos hace rato también los problemas de sueño, ¿no? Que en muchas ocasiones eran tanto provocados por la ansiedad como la depresión, a veces eran iniciales los problemas o tardíos, ¿no? A medianoche despertábamos con situaciones de ansiedad muy fuertes. Empezó a haber también un interés por los cambios de los hábitos alimenticios,
el tratar de consumir alimentos que nos ayudaran un poquito más a fortalecer nuestro sistema inmunológico, aunque pues también se quejaban algunas personas que por el hecho de estar ahí confinadas en casa, pues empezaron a consumir un poquito de todo, ¿no? Como también una forma de mitigar la ansiedad. Empeoraron los problemas de salud crónicos, tanto emocionales como físicos, empeoraron algunos por esta misma situación y se incrementó el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. La siguiente, por favor. Bueno, hablando específicamente acerca de este temor, pues es una situación que nos mantiene en ese estado de alerta, por tanto en un agotamiento emocional tremendo, ¿no? De repente regresamos del trabajo y decimos, pues no solamente mi cansancio físico, sino también mi cansancio emocional. El simple hecho de salir de casa, ¿no? Todo lo que implica y la expectativa personal de esta situación, porque yo les decía que tanto los temperamentos, estas diferencias que hablamos de grupos de edad, de género, las habilidades que tenemos para afrontar la situación, pues era muy diferente, ¿no? Y si sumamos a esto, pues ya estos problemas que decimos, de cómo voy a hacer para evitarlo, y los problemas que ya se suscitaron económicos y la crisis social en general. Pero básicamente aquí pues lo que llamó la atención en el personal de psicología, quienes estábamos atendiendo a estas personas, era la manera como la gente de manera particular estaba afrontando esta situación. O sea, hubo que reconocer mucho las diferencias de temperamentos, las diferencias de historias de vida, los padecimientos que se habían tenido, ¿no? Esas habilidades que había para gestionar emociones. Y fue algo muy interesante porque de momento lo que se publicaba o lo que se decía, para muchos era tranquilizador, para muchos se podía sobrellevar o se entendía, ¿no? De una manera práctica, pero para otros los aterraba mucho más. La siguiente, por favor. Bueno, este constante bombardeo, como hemos dicho, ¿no? Nos llevó a sentirnos un poquito así como está la imagen, que estábamos caminando sin rumbo, ¿verdad? Y aquí, pues yo quisiera hablar acerca de este autor, Max Schaller. Estaba yo leyendo algunas de sus publicaciones y en especial esta que él denominó el sistema inmunológico de la conducta. Se me hizo algo muy interesante. Él pues es profesor de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, es profesor de psicología y él ha investigado mucho acerca de los sistemas motivacionales humanos, especialmente de este cuidado parental, ¿no? Y básicamente ese sistema inmunológico de conducta que él describe, comenta que, bueno, es para que actúen como una primera línea de defensa con el objetivo de reducir nuestro contacto con posibles patógenos. Dicho de otra forma, el sistema inmunológico conductual comprende procesos psicológicos que infieren el riesgo de infección a partir de pues, señales perceptivas, lo que nosotros estamos observando, sintiendo, y que responden a estas señales mediante activaciones emocionales aversivas sobre algunos pensamientos, algunas cogniciones o impulsos conductuales. Entonces estamos viendo que, de acuerdo a esta investigación muy interesante que hace este psicólogo, cómo funciona este sistema inmunológico conductual también tuvo características muy particulares. La siguiente, por favor. Bueno, la ONU señaló en marzo del año 2020, por ejemplo, la intensificación de la xenofobia, de la exclusión y el odio. Específicamente, pues la xenofobia pues, se daba en relación a las personas asiáticas. Sabemos que esta pandemia pues, inicia en China y hubieron muchos reportes de algunos lugares, sobre todo algunos países europeos, donde se marcaba mucho esta situación de exclusión y de odio, ¿no? Y estos informes que sustentan el incremento de la xenofobia y el racismo podrían ser un signo de las variables de este denominado sistema inmunológico de conducta, donde se presentan cambios psicológicos y sociales profundos. En lo personal se me hizo algo muy, muy interesante. Yo no me dedico a la investigación propiamente dicho, pero intentamos con los recursos, con el quehacer del día a día,
recopilar un poquito de información que pueda aclararnos, ¿no? Algunas situaciones. La siguiente, por favor. Bueno, este doctor Schaller señaló que muchas de las reglas sociales tácitas, como por ejemplo la manera de cocinar, la cantidad de contacto social que se acepta o no se acepta, o cómo deshacerse de los desechos, humanos, pueden ayudar a reducir este riesgo de infección. A lo largo de gran parte de la historia humana, muchas normas y rituales cumplen esta función de mantener a raya las enfermedades. Pues prácticamente está regido bajo este lema, ¿no? De más vale prevenir, la anterior, más vale prevenir que curar. Entonces, ante la existencia de una pandemia, es necesario buscar el equilibrio emocional y no permitir que se desencadenen los temores. Somos más fuertes al igual que nuestros anticuerpos, dice la doctora Ana Lezama, es una psiquiatra que comenta esta situación. Y bueno, aquí hay una primera invitación, cómo hacer asequible este equilibrio emocional, cómo poder acceder al no permitir que se desencadenen estos temores y todo lo que afecta a nuestro cuerpo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, Lezama remarca que el escudo debe ser la prevención y la bioseguridad. La bioseguridad, pues sabemos quienes trabajamos ahí en los hospitales, pues son todas estas medidas para la prevención, el control del riesgo biológico, por ejemplo, en pacientes que son infecciosos, el manejo de los equipos de protección, sobre todo quienes tuvieron que estar en los llamados búnkers, ¿no? Donde ingresaban los pacientes con COVID. Entonces, utilizando los mecanismos decretados obviamente por la Organización Mundial de la Salud, además de psicoestimularnos, decía ella, constantemente restando importancia al virus. Cuando se habla acerca de esta psicoestimulación, es pues trabajar un poquito actividades cognitivas, por ejemplo, también el manejo de la musicoterapia. En muchos hospitales, bueno, se quiso permitir en un inicio el ingreso, por ejemplo, a músicos, a la sala de los hospitales, no al ingreso directamente con pacientes, pero sí que estuvieran ahí llevando un poquito de musicoterapia. Se implementaron algunos talleres de meditación guiada, ¿no? Este trabajo de la imaginación, tratando de fortalecer esto que se refiere a la psicoestimulación, ¿verdad? Todo con el fin, pues, de lograr proveernos ese equilibrio emocional que tanto estamos necesitando en este momento. La siguiente, por favor. Bueno, pues contestando un poquito alguna de las preguntas que me están haciendo favor ahí de comentar. Lo primero, esto también es un poquito recapitulación de muchos artículos, de muchas cosas que se han publicado respecto a qué hacer ante esta situación. O sea, cómo poder proveernos nosotros ese bienestar emocional que tanto necesitamos, porque sabemos que nuestras emociones también interfieren grandísimamente en este sistema inmunológico, ¿no? Que debiera de contener no solamente la parte conductual, sino la parte neurológica, ¿no? E incluso endocrina. Bueno, pues decían que nos debemos de informar por fuentes confiables, también limitar el tiempo de exposición a noticias. Creo que ya todos tenemos la suficiente información para saber cómo cuidarnos, para saber qué hacer. Entonces, el hecho de estar escuchando día con día cuántos casos han aumentado, si ya están saturados los hospitales, eso realmente pues no nos sirve de nada, ¿no? Digo, es bueno estar informados, pero como les decía hace rato, para muchos esta información la logran hacer productiva en su vida, pero para otros es algo aterrador estar expuestos constantemente a todas estas noticias. Cuando se le invita a la gente a mantener un estilo de vida saludable, es pues hacer ejercicio, comer sanamente. Los servicios de salud, como les dije, estaban limitados, sobre todo las consultas externas, pero pues es factible también por vía telefónica comunicarnos con los médicos, con los psicólogos. Mantener contacto también con nuestra familia, con nuestros amigos. Afortunadamente, pues hay muchos medios ahora a través de los cuales se puede hacer. El evitar los hábitos viciosos, ¿no?
recordar habilidades de afrontamiento que sirvieron antes, eso también es muy útil. Cuando nosotros hablamos de habilidades de afrontamiento, generalmente preguntamos a las personas, bueno, ¿y qué hiciste tú cuando afrontaste tal situación? ¿O cómo decidiste qué hacer en este momento que tenías que tomar una decisión importante en tu vida? ¿De qué te valiste, por ejemplo, para mantener un poco tu ecuanimidad cuando tenías que responder de tal o cual forma? Entonces, a eso se refiere cuando decimos, bueno, recuerda las habilidades de afrontamiento que te sirvieron antes, recuerda lo que tú utilizaste antes y que te dio un fruto, pues bueno, ¿no? El orden también, sabemos por ahí que este Tao de la limpieza también es muy terapéutico, ¿no? El poder organizar nuestras cosas, incluso nuestros proyectos, porque a pesar que les digo que gran parte de las personas estaban confinadas, aún en casa tenían la oportunidad pues de organizarse, de planear, ¿no? sus proyectos más próximos o las cosas que podían hacer cuando ya tuvieran la posibilidad de regresar a los espacios de trabajo. Pues se invita también a cultivar la tolerancia, la paciencia, esto, como decía hace rato, a través de la meditación, de la oración. La meditación ha servido mucho para reconocer, por ejemplo, las partes de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y poder decir, bueno, tengo que trabajar en esto. Más adelante creo que se va a hablar un poquito de inteligencia emocional, de cuestionarnos un poco acerca de este autocontrol, de la automotivación que hace falta, del autoconocimiento, ¿no? Decir, bueno, ¿quién soy realmente yo? ¿Cómo estoy enfrentándome a estas situaciones? Y bueno, pues ya la siguiente, que prácticamente sería la última, que pues también sugiere, ¿no? El tener nuevos pasatiempos, el implementar algunas otras actividades que nos sea factible llevar a cabo, que no nos olvidemos que nuestra vida necesita un propósito, que cuando perdemos el sentido de la vida prácticamente se nos pierde todo, como decía el doctor Víctor Frank, fomentar relaciones positivas y estar siempre conscientes, que como les dije desde el principio es la intención un poquito de esta plática que hoy tengo con ustedes, de ser conscientes de nuestras emociones. Aquí al final yo puse una frasecita que dice, se puede tener paz en medio de la tormenta. Sí, sí se puede tener, pero necesitamos conocernos, necesitamos tener esta habilidad para discriminar y decir, bueno, esta información ya está de más, yo me quedo con esto, sé lo que tengo que hacer, tengo que seguir planeando mi vida, tengo que seguir pensando, ¿no? en lo que nos espera adelante, en que tengo que adaptarme a situaciones nuevas, pero en la medida en la que nosotros podamos implementar algunas de estas cosas, y hace rato mencionaba yo también la oración, pues las personas creyentes, es de muchísima ayuda, es algo que nos puede brindar paz en medio de todo esto que estamos viviendo. Bueno, pues con esto yo termino mi participación y les agradezco muchísimo esta oportunidad y sobre todo su atención. Muchísimas gracias, licenciada, de verdad. Gracias por ese enriquecimiento profesional para toda nuestra audiencia. Tenemos una pregunta de Elizabeth Rucalba, aquí la tengo justamente a la mano y dice, ¿de qué manera podemos lograr equilibrio emocional? Bueno, comentaba yo hace ratito que digamos que el primer paso es el autoconocimiento. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de quiénes somos, cuál ha sido nuestra historia de vida, con qué cosas hemos tenido que lidiar o qué hemos enfrentado, ¿no? Conocernos para poder tener un poquito más de control de nuestras reacciones. Les decía hace rato también que depende mucho de nuestros temperamentos para tener un panorama o una ventana de percepción diferente de las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, tener un autoconocimiento, poder decir, bueno, me puedo anticipar ante tal cosa, ya sé cómo voy a reaccionar ante esto otro, para poder limitar, como también comentaba hace rato, el acceso a información o a situaciones que me dañen a mí emocionalmente, ¿no? La música es bellísima, la música trabaja a nivel de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestras emociones también de una manera muy particular. Entonces la musicoterapia sirve mucho y la meditación. Pero pues primero que nada eso, empecemos por conocernos y por conocer cuáles son las emociones que rigen nuestra vida
y nuestras decisiones. Muchísimas gracias, licenciada. También Rosario nos dice gracias por hablar sobre este tema que el día de hoy es de suma importancia. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Creo que solamente agradecimientos y pues comentarios positivos. Y nos dice Nereida Santiago, Muchas tiene gracias. razón, lamentablemente estos tiempos fue un momento de estrés por varias situaciones. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a dar espacio a dos personas del público que me puedan levantar su mano y poderles ceder yo la palabra en esta tarde, noche, porque ya estamos adentrados en la noche y de verdad que alegre poder compartir en estos espacios a través de la virtualidad. Damos el espacio a dos personas del público que quieran hacerle alguna pregunta a la licenciada María del Carmen en esta oportunidad, pues me pueden escribir por el chat de Zoom y o también levantarme su mano. Tenemos a la señora Teresa Zamora que nos quiere dar su opinión. Un momentito, vamos a ver. ¿Me pueden ayudar a habilitarle el micrófono, por favor, a la maestra? No lo logro hacer yo desde mi usuario. ¿Me pueden ayudar a habilitarle el micrófono, por favor? Bueno, Ahora sí, adelante, bienvenida. bueno, muchas felicidades. Creo que ha tomado un tema sumamente importante en ese momento. Estoy yo Gracias. viendo que existe ahorita un debate muy grande respecto al regreso a clases. Digo, es impresionante cómo se llega al insulto, se llega a la agresión, porque los padres o algunos padres no quieren enviar a sus hijos a la escuela. Pese a que ya se ha dicho que esto es voluntario, de todas formas, algo que me pareció sumamente importante de lo que menciona es la manipulación de los medios. Yo siento que existe una terrible manipulación de los medios y que de alguna manera esto no contribuye a dar respuesta a los problemas. Aquí me ubico como trabajadora social. Finalmente, es cierto que de alguna manera el encierro causa y genera depresión y estrés, no nada más en los adultos, también en los niños. Así es. Y entonces, ¿de qué manera podemos lograr, vamos, una respuesta sana a una medida en la cual yo lo veo que se toma solamente desde una perspectiva política? Porque yo me pregunto, bueno, quien tiene una casa y puede desplazarse en ella, pues qué bien. Pero hay estudios, por ejemplo, de psicología que apuntaban que cuando uno vive en un espacio muy pequeño, vamos, se genera agresión. Y entonces, para nadie es ajeno que el encierro ha generado mucha violencia en los hogares. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que los niños vayan a la escuela o que se queden en su casa? Porque precisamente como trabajadora social veo el contexto realmente y veo mucha agresión al gobierno y yo creo, vamos, no sé si haya confirmado, pero se señalaba que ya no se considera pandemia, sino endemia, y que de alguna manera esto implicaba que debíamos de acostumbrarnos a vivir con ello. Algo muy sabio que dijiste, bueno, ya me han repetido 1,000,000 de veces que me ponga la careta, que me lave las manos, que no me vaya a lugares concurridos. Y desde luego que, vamos, yo creo que algo que contribuyó de manera perversa justamente a generar un sistema de miedo fueron los medios de comunicación. Los medios de comunicación que están profundamente manipulados, así lo veo yo. Entonces, ya como experta, yo preguntaría, ¿les sería saludable a los niños con las medidas de precaución asistir a clases?
Bueno, sí, maestra, muchas gracias por su pregunta. Fíjese que de hecho sí, ahorita estaba recordando, por ejemplo, en el hospital hay un servicio especializado para la atención integral de la mujer, sobre todo por los casos de violencia doméstica, ¿no? Violencia tanto a las mujeres como a los niños. Y esto se ha incrementado de una manera terrible, impresionante, ¿no? Junto con el alcoholismo y el uso de otras drogas, otros vicios. Entonces, sí se ha incrementado muchísimo. Yo considero, y la verdad que si le preguntáramos a los niños estarían dichosos de regresar a la escuela, de tener espacios donde correr, donde jugar, ¿no? Claro. Pero desafortunadamente, ahorita la queja, por ejemplo, la queja de los maestros específicamente, es el hecho de que no les proveen las medidas de seguridad para ellos sentirse, digamos, más o menos que tienen un poco de control de la situación dentro de los planteles escolares, ¿no? Porque dicen, bueno, aquí hay escuelas que ni siquiera tienen agua, por ejemplo, en los servicios sanitarios, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a regresar así a la escuela? Pero bueno, esa es una de las tantas cosas que yo creo que más que nada la principal, porque yo siento que es necesario que ya se regresen a las clases, que los niños salgan, ¿no? Pero desafortunadamente, le digo, como una carencia también del gobierno, es el hecho de que no ha dotado a las escuelas de todo lo que se necesita para poder tener el cuidado para este regreso a clases. Entonces, eso es lo que los maestros observan, lo que los maestros transmiten a los padres, y obviamente la respuesta de los padres es, nos quedamos como estamos, ¿no? Desafortunadamente para muchos niños, porque no todos tienen la posibilidad de contar con su casa, con una computadora, tomar sus clases en línea, ¿no? No todos tienen esta posibilidad, y es una tristeza, por supuesto, pues que siempre haya grupos que se limiten aún más por esta situación. Pero eso es lo que está pasando, lo que yo he observado, lo que los maestros han dicho, a pesar de que pues sí hay efectos colaterales terribles de toda esta situación, como es la violencia que se ha incrementado terriblemente, maestro. Muchísimas gracias, licenciada. No Ahora damos el espacio a nuestra participante, Ana María Valenzuela Patrón, quien está ahí con su mano levantadita. Le vamos a dar la bienvenida. Buenas noches. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias por permitirme participar. Es un tema sumamente interesante, sobre todo para que abordemos como trabajadores sociales en el medio de la salud, en los problemas tan cotidianos que es la violencia intrafamiliar, cómo podemos nosotros contribuir ante nuestra propia sociedad, ante nuestros derechohabientes. Yo soy trabajadora social de ISSSTE en Baja California Sur, y pues se está presentando mucha violencia intrafamiliar, mucha práctica de la sexualidad en los adolescentes. Se está presentando también embarazo en adolescentes menores de 18 años hasta 12 años. Y son situaciones que pues se abordan con mucha pena por parte de los padres de familia, y sobre todo mucha apatía en abordar el tema de la sexualidad con responsabilidad, de la práctica de la sexualidad con responsabilidad. Pues nadie queremos que un adolescente tenga relaciones sexuales, y mucho menos que esté embarazada, ¿verdad? Así es. Y es muy importante, pues, aconsejarles, bueno, no aconsejarles, sino sugerirles que hagan, pues en su casa practiquen la musicoterapia. ¿Por qué? Porque en ambientes que están muy tensos, muy, muy llenos de violencia, la música reggaetón, la música, hay música muy dañina que habla de sexualidad, que habla de libertinaje, que habla de, de situaciones inmorales, pues cambiar la dinámica, ¿no? Con la musicoterapia, con la inducción a la oración, con la meditación. Es
una situación que dicen, no, pues es que esas son situaciones anticuadas. Tenemos que darles esa tonalidad de modernidad en la necesidad emocional que estamos teniendo ahorita en la sociedad. Necesidad emocional, ¿por qué? Porque también tenemos contaminación ambiental, tenemos contaminación del ruido y hay muchos hogares que les encanta escuchar música, pero no la música constructiva, reparadora, fortalecedora, edificadora, este, y son situaciones que nos queda como tarea empezar con nuestra oficina, empezar con nuestro hogar con Ujú. música que vaya armonizando nuestras emociones. Así es. Me encantó este tema, la verdad que me llenó mucho Gracias. porque esto lo voy a llevar a la práctica en mi oficina. La Excelente. verdad que es una situación en la que tenemos que contribuir como trabajadores sociales, como formadores, como estimuladores en el bien para el bien. Y me encantó, la verdad. Muchas felicidades y muchas gracias. Y muchas felicidades a todas las trabajadoras sociales de todo el mundo y de aquí, pues los mexicanos que estamos celebrando este día. Así es, muchas gracias, gracias por su participación. Sí, yo nada más quisiera agregar ahí que algunas compañeras psicólogas, como hay en el hospital, se procura que haya una en cada piso, ¿no? Por ejemplo, pediatría, cirugía, trauma. Muchas de ellas como les limitaron, por ejemplo, el poder platicar con los familiares de los pacientes y darles psicoeducación, empezaron a través de WhatsApp a hacer infografía para difundir tanto a los médicos como a las personas, ¿no? A los familiares, al público en general, y esto ha servido bastante también, ¿no? No, nada más como comentar. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Tenemos una pregunta del público. Dice, ¿el distrés puede ocasionar fibromialgia? Pues no sé qué tanto sea como un factor causal, pero sí la puede incrementar, ¿no? Incluso precipitar esos cuadros de fibromialgia, porque también he escuchado a algunos pacientes que sí el estrés les provoca muchísimos más malestares, ¿no? Se quejan aún más de sus dolores cuando se encuentran pasando por una situación de estrés que no pueden controlar, que ya se convierte en un distrés, ¿no? Entonces sí, más como un factor precipitante o un factor que favorece, digamos, la presentación de la sintomatología de la fibromialgia, sí lo he visto. Uh-huh. Muchísimas gracias. Clara Castillo dice desde Lima, Perú, la pandemia ha dejado muchos niños huérfanos. ¿Cómo Sí. afrontar este problema si la familia se hace cargo de ellos? ¿Y qué recomienda? Bueno, sí, definitivamente, esa es otra situación terrible, ¿no? Que pues aquí tenemos que solicitar el apoyo de los familiares más cercanos para poder pues destinar a estos niños a un hogar sustituto. Pues el gobierno tampoco ha tenido muchas propuestas al respecto, ¿no? Sino más que nada eso, el sensibilizar a sus familiares más cercanos para poder hacer cargo de estos niños, porque sí, esa es otro resultante de esta pandemia, ¿no? Muchísimas gracias. Rosa Luna nos dice una importante apreciación en esta oportunidad. Dice, la salud mental es tan importante como la salud física. Ambas tienen que estar equilibradas para que aprendamos a convivir y tener una vida saludable. Así es muy cierto. Muchas gracias, entonces, licenciada. De verdad, qué honor tenerla en esta sala, en esta retroalimentación para todos los trabajadores sociales. Yo quisiera que nos diera unas palabras para el público de esta noche. Bueno, primero que nada, decirles que el honor ha sido mío. De verdad, poder estar compartiendo con los compañeros de trabajo social es para mí algo personalmente pues muy hermoso, porque yo los admiro mucho, a la gente que trabaja conmigo en el hospital. Siempre que tengo oportunidad de dialogar con ellos, de escuchar sus vivencias personales en su trabajo diario, de verdad, les reconozco, les admiro de todo corazón, ese entusiasmo que no se ha perdido a pesar de todo esto, la lucha, siempre buscando la manera de ayudar y de resolver
las situaciones que se presentan. Los felicito grandemente y de verdad el honor ha sido todo mío. Francesca, muchas gracias. Igualmente, qué alegre tenerla por acá, licenciada. Igualmente a todo nuestro público, muy agradecidos en nombre de la Organización Internacional del Trabajo Social, poder contar con su amable presencia en este encuentro internacional.